Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Estamos hablando del 20 de diciembre de 1989. Memoria de Todos, un proyecto que coordina el Instituto Nacional de Cultura. Aquí tenemos a Maritza Bernaza, directora de artes del Instituto Nacional de Cultura. También estamos con Ernesto Hey, sobreviviente de la invasión y representante, miembro de la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos el 20 de diciembre del 89. Al rescate de la identidad. Memoria de Todos es un esfuerzo por el rescate de una parte de nuestra historia, una parte de la que poco se habla, de la que no se quiere hablar, de la que nos quedan muchas preguntas todavía. Incluso se podría decir que es un tema que se ha tratado como tabú, como lo es el de la dictadura militar tal vez. En ese sentido, este es un esfuerzo que tenemos como sociedad que respaldar. Y creo que los que no estamos vinculados a la organización, la forma de respaldarlo es asistir a las actividades que quedan hoy, esta noche y mañana. Así es. Correcto, y estoy seguro que este es un primer ejercicio y podemos esperar. En el último bloque vamos a hablar de lo que sigue, ¿no? Porque seguro esto es un arranque. Los panameños muy poco hablamos de la dictadura, de sus protagonistas, de sus víctimas. Todavía nos duele, tal vez nos avergüenza como sociedad. La hemos obviado en los libros de historia al punto que parece que desde el movimiento inquilinario hasta la reversión del canal, aquí ocurrió poco. Tampoco se habla en los libros de historia, por ejemplo, de la corrupción y de los problemas que imperaban en la administración pública antes del golpe de Estado del 68, o de los golpes de Estado civiles antes del 68. También hemos querido borrar de la historia la relación amor-dolor con los Estados Unidos de América, incluyendo la invasión, atentando contra nuestra identidad. Y estuvimos a punto, aunque el tema no es político, sí quisiera mencionarlo, estuvimos a punto de revivir una dictadura civil corrupta. Nuestra democracia sufrió ataques importantes en todas sus instituciones. El Estado de Derecho se diluyó nuevamente por la corrupción e intereses mezquinos. Tenemos que hablar de nuestra historia, pues por muy fea que nos parezca, es nuestra y forma parte de nuestra identidad y de nuestro pasado reciente. Y aunque nos resulte inconveniente, por las razones que sea, dicen que los pueblos que no conocen bien su historia pueden estar condenados a revivirla. Ojalá no, pero creo que esto es un buen inicio. Al rescate de la identidad, yo creo que este ejercicio, este proyecto, es precisamente eso, ¿no? Poner el tema allí, y una de las cosas que se logra poniendo el tema afuera con estas expresiones es rescatar la identidad. El asunto nosotros en el país, hay que verlo de forma objetiva para poder entender la magnitud de lo que ocurrió y las cosas que nosotros podemos hacer para nuestro futuro inmediato. Quisiera decirles que, y vaya, los que están viendo ahora mismo en cámara no me estarán de acuerdo conmigo, de que el Panamá fue antes de 1989 y después de 1989. Marcó un antes y un después. Hay un antes y un después. El antes era un antes interesante, era un antes inocente, era un antes donde no existían las pandillas, no existía el crimen que está hoy. Ese antes había, por ejemplo, le hablo de mi vivencia en el corregimiento, en el Chorrillo. Yo soy de Chorrillo. Yo llegué al Chorrillo cuando apenas tenía unos 3, 4 años de edad. Y viví toda la vida ahí. ¿Y qué jugábamos? La lata, el yoyo, trompo, jugábamos todo fútbol. Y habían discusiones y habían peleas entre los adultos, que eran muy pocas y contadas, pero llegaba a los puños y ahí terminaba. Esa era todo, la violencia. Entonces el Chorrillo era un lugar popular donde llegaba mucha gente. Recuérdense que en las aceras se hacían pequeños puestecitos de venta de comida del comisariato. Y la gente llegaba, tomaba su pescado, su cerveza. O sea, era un ambiente popular. Nosotros no tenemos ninguna relación de violencia más que los movimientos estudiantiles del momento, que obviamente estaban opuestos a alguna serie de situaciones que estaban ocurriendo en el país. Pero como comunidad era una comunidad tranquila. El 20 de diciembre, cuando cayó, todo eso se perdió. O sea, el 20 de diciembre se perdió la inocencia. El país fue víctima de una situación en la cual no esperaba que el costo fuera tan grande y tan magnánimo que cuando se hacía la pregunta, ¿valía la pena realmente tanta muerte por sacar a un hombre? Definitivamente se cae de su peso que no. O sea,
Y una vez nosotros logramos poder escapar de esa situación bélica que estaba allí, era casi como un milagro, porque imagínate, nosotros cuando llegó el 20 de diciembre, yo estaba en casa estudiando para el día siguiente en el Instituto Nacional, una vida totalmente tranquila. Cuando empezaron los bombazos, inmediatamente pensamos, bueno, es una celebración que viene ya de la época navideña, porque siempre se acostumbraba que siempre a fin de año la policía Ugarte Central cerraba las escuelas y hacía un montón de cosas en la comunidad con los niños. Pero fue tan grande que, bueno, este es otro golpe de Estado, pero fue tan grande que esto no es un golpe de Estado. Aquí nos están matando. Ahí donde fue que mi mamá nos dijo, vístanse que nos vamos. Y en el tratar de escapar, hubieron una serie de situaciones, muertos por todas partes, los mismos militares que pudieron estar haciendo algún tipo de resistencia casi se habían ido del Chorrillo o estaban en otros lugares resguardándose del primer ataque, supongo yo. Al día siguiente, cuando yo traté de escapar y quisiera decirles de que en la niñez, en el 20 de diciembre, todavía a los 17 y 18 años, los muchachos eran niños todavía. Yo inclusive a todos mis 16 años, cuando intenté regresar el mismo 20 durante el día, vine a buscar fuera mis juguetes. O sea, mira el nivel de inocencia que yo tenía en ese momento. Vine a buscar mis juguetes de vuelta al día siguiente, pero no pude entrar al Chorrillo. ¿Qué ocurrió en el Chorrillo? Ya estaba tomado totalmente por las fuerzas militares norteamericanas. Y nos pidieron salir del Chorrillo. ¿Para qué? Para entonces destruirlo. Cuando decían de que no, que el Chorrillo fue destruido por los CODEPAD y Batallón de la Dignidad, eso es totalmente falso. El Chorrillo estaba tomado por los norteamericanos. Y así una serie de situaciones que se dieron después, que al final quedamos viviendo en pequeños cubículos en el Albrook. Era interminable y era un hacinamiento. Y les muestro algo. Esto de aquí es la carta de Navidad que me dio Santo Claus. Esta es la carta de Navidad que a mí me dieron el 25 de diciembre de 1989. Sin este documento yo no podía circular. Tenía 16 años y era sujeto hostil si yo no hubiera tenido esto. 25 de diciembre del 89, dice DC Identification Card, como una identificación, un número que me imagino que pertenecía a la persona, en este caso tú. Inclusive, si pueden ver acá, está parte de la información que yo tenía que suministrarle a cada vez que yo pasaba por algún tipo de retén. ¿Qué ocurría con esto? Estaba obligado, nosotros, todos estamos obligados a denunciar a cualquier panameño que estuviera en combate. Y si no lo hacíamos, nosotros no éramos sujetos a que nos hicieran algún tipo de investigación. Obviamente yo, 16 años, rebelde, yo no iba a decir nada, yo me escapaba igual. Entonces se lo daban a todos los que estaban en el... Sí, en el campo de concentración. Primero esto fue en Balboa y después nos mandaron para Albrook. Aquí dice en el reverso, mantenga esta carta con usted, este carnet con usted en todo momento para asegurar su regreso a casa sano y salvo, ¿no? El número de identificación y su nombre lo identifican a usted y su récord personal. Obviamente estaba un poco deteriorado porque tenía que sacarlo a cada rato. Y no crean, nosotros tuvimos que agarrar y a esconder también panameños para que no los asesinaran. Estas cosas deberían estar en un museo. Por supuesto que sí. Por supuesto. De hecho, creo que conversando... Eso en lo que viene. En lo que viene. En el próximo bloque, en el último bloque. Sí, excelente. Nuestra experiencia... Pero esto ayuda a recobrar la identidad también. Sí, por ejemplo, el hecho... Por ejemplo, Ernesto puede hablar de eso. Pero hay tanta gente que no puede hablar de eso. O sea, por ejemplo, solo con comentarte las intervenciones artísticas en el metro, el hecho de la gente que está ahorita haciendo los murales, llega a la comunidad en el Chorrillo y dice un señor de hecho hoy, empieza a mostrar sus heridas, todas las heridas, un señor del Chorrillo, y dice, pero yo no puedo hablar más de esto, y se va y lo vemos llorando. Me explico, es una cuestión de que por supuesto, revivir estas emociones, revivir esta memoria genera dolor, pero eso sana también. Entonces, aquí como país, como Estado, no hemos tratado esto como un trauma colectivo, cosa que hacen otros países. Es decir, por ejemplo, a raíz de las Torres Gemelas y demás, o sea, hay todo un programa social de apoyo a las personas sobrevivientes y a los familiares. Nosotros lo hemos tratado de esconder o de tenerlo ahí abajo. Pero el arte es tan poderoso que no se calla.
Y es lo que nosotros estamos tratando de sacar, es decir, todo sacando a la luz cómo la historia se encarga por sí sola de mantenerse viva a raíz de un lenguaje universal como el arte. Bueno, interesante. Recuerden que el sábado 20 de diciembre a las 5 de la tarde y el domingo 21 a las 4 de la tarde se va a repetir el súper especial de Telemetro Reporta Invasión 25 años con Atenógenes Rodríguez por el canal 28, este canal exclusivo de Cable Onda. Al regresar, en el último bloque vamos a hablar de lo que sigue. Ya regresamos. Eco 360.